Acá estamos de vuelta, con Justa, Libre y Soberana, el canal que habla sobre la vida y obra del general Perón y sobre el movimiento político que supo conducir hasta su muerte, en la década de 1970. Yo soy Marcos Pereira, un apasionado de la historia argentina, y estoy grabando en Rosario, provincia de Santa Fe, la ciudad que alguna vez fue la capital del peronismo. En este video, con motivo de cumplirse 50 años de la caída del general Perón y del gobierno justicialista que él encabezaba, vamos a leer la carta que él escribió cuando estaba refugiado en la Cañonera paraguaya, como despedida a su pueblo. Pero antes, vamos a leer la obra de Alfredo Sileta, la parte que habla de los acontecimientos de esos días, ¿no? En que cayó Perón, que se llama La Patria Sublevada, una historia de la Argentina peronista. ¿Por qué vamos a leer esta obra? Porque él nos relata de una forma brillante y sintética los acontecimientos más importantes de esos días. Por eso leemos esta obra. Yo pienso que la causa principal de que produjo la caída del gobierno justicialista, para mí, fue que la alianza que lo llevó a Perón al poder en el 45, en esos momentos, en esos años, se rompió. Se rompió la alianza que llevó al gobierno justicialista y a Perón al poder. En la alianza, se puede decir, de alianza de clases. ¿Y cuál era esa alianza? Esa alianza estaba integrada por los siguientes sectores. Primero, por el sector industrialista que surgía de la sustitución de importaciones producida por las guerras mundiales. Segundo, también estaba integrada por el sector nacionalista e industrialista del ejército, que quería industrializar nuestro país para que nosotros tengamos nuestras propias armas, para que nos podamos defender de las agresiones extranjeras. En tercer lugar, esa alianza estaba integrada por la Iglesia, que lo apoyó desde el principio. No nos olvidemos que el gobierno de Perón, ese proceso político, restauró la educación religiosa en la escuela, como favor a la Iglesia, a cambio de ese apoyo. Y por último, esa alianza estaba integrada por los obreros, por los trabajadores organizados por Perón, quienes en el 17 de octubre transformaron el golpe de Estado del 4 de junio de 1943 en una revolución popular. Esa alianza que a Perón lo llevó al poder se rompió, y como consecuencia tenía que caer Perón y el gobierno justicialista. Pero veamos cómo nos relata esos días, los acontecimientos de esos días, Alfredo Sileta, el autor de La Patria Sublevada, que dice lo siguiente en su obra: el golpe cívico-militar. El país vivía momentos muy difíciles y Perón anunció una tregua política. Renunció a la presidencia del partido peronista para ser solo el presidente de todos los argentinos. La nueva actitud del presidente hizo posible que Arturo Frondizi
titular de la Unión Cívica Radical, hablara por la cadena de radio oficial. Pero ya era tarde. No había retorno hacia la pacificación del país y los atentados de los comandos civiles se intensificaron en calles y edificios públicos. Mientras tanto, la Marina y parte del ejército planificaban un nuevo golpe militar. La tregua no había funcionado. Esta tregua de que habla el autor es la famosa tregua que Perón lanza después de los bombardeos a Plaza de Mayo. Perón reflexiona después de esos bombardeos y llama a los opositores y a sus enemigos a una tregua, que evidentemente no funcionó porque se produjo el golpe, no pudo evitar el golpe. Por eso acá el autor dice, la tregua no había funcionado. Y el 31 de agosto Perón publicó una carta en el diario Democracia donde anunció la intención de retirarse del gobierno al considerar que ya había cumplido su misión. La CGT llamó rápidamente a una movilización a Plaza de Mayo ante la carta de Perón. La gente le pidió que se quedara y Perón pronunció un discurso violento ante la multitud. Y acá cita el discurso. Dijo Perón en ese discurso: yo contesto a esta presencia popular con las mismas palabras del 45. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución puede ser muerto por cualquier argentino. Hemos de restablecer la tranquilidad entre el gobierno, sus instituciones y el pueblo por la acción del gobierno, de las instituciones y del pueblo mismo. La consigna de todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y acá dice la famosa frase que queda en la historia: y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de ellos. Fin de la cita del discurso. Esa es la famosa frase que quedó en la memoria del pueblo y de la historia, ¿no? Sigue diciendo el autor: las palabras de Perón fueron el detonante de la oposición. El general Eduardo Lonardi se sublevó en Córdoba bajo el lema Dios es justo. La Marina lo apoyó en su totalidad. También hubo alzamientos en los regimientos de Curuzú-Cuatiá y en el Alto Montaña de Mendoza. El grueso del ejército se mantuvo expectante a la espera de las medidas que tomara Perón. Pasaron las horas y el gobierno no dio la orden de reprimir, lo que llevó a que muchos generales empezaran a considerar la posibilidad de golpe de Estado. Acá hay un error de Perón que le costó caro. Mientras en el gobierno y en el ejército persistían las dudas, la Marina y la almirante Isaac Rojas bombardearon la destilería de petróleo Mar del Plata. Horas después anunciaron que bombardearían las destilerías de YPF en La Plata, las usinas de Ítalo, Selva y el centro de la ciudad de Buenos Aires. La duda de Perón le causó su peor error. Cuando uno está en una situación de una acción militar no puede dudar. Y esa duda causó de que muchos generales leales se pasaran al bando contrario. Perón, dice el autor, llamó a Franklin Lucero, su ministro de guerra, y le entregó una carta ambigua
donde señaló la posibilidad de renunciar para evitar los bombardeos y las muertes. ¿Qué decía esa carta? Decía lo siguiente: yo que amo profundamente al pueblo, sufro un tremendo desgarramiento en mi alma presenciando su lucha y su martirio. No quisiera morir sin hacer el último intento por su tranquilidad y su felicidad. Si mi espíritu de luchador me impulsa a la pelea, mi patriotismo y mi honradez ciudadana me inclinan a todo renunciamiento personal en holocausto a la patria y al pueblo. Ante la amenaza de bombardeos a los bienes inestimables de la nación y sus poblaciones inocentes, creo que nadie puede dejar de deponer otros intereses o pasiones. Creo firmemente que esta debe ser mi conducta, y no dudo en seguir ese camino. La historia dirá si había razón en hacerlo. Perón siempre dejaba sus acciones al juicio de la historia. Siempre decía, esta acción va a ser juzgada por la historia. El día 20 de septiembre, los generales decidieron que Perón debía renunciar y le informaron que le entregarían el gobierno al general Lonardi. Perón se reunió con algunos generales leales y analizó la situación en su residencia de calle Austria. Finalmente decidió exiliarse en la embajada del Paraguay. El embajador del país hermano resolvió que para mayor seguridad del presidente será trasladado de urgencia a la Cañonera Paraguay, ubicada en el puerto de Buenos Aires, la cual se encontraba en reparaciones. El 23 de septiembre, el general Lonardi asumía en Buenos Aires la presencia... Perdón, me equivoqué. Empecemos de vuelta. El 23 de septiembre, el general Lonardi asumía en Buenos Aires la presidencia ante una multitud que lo vivaba en Plaza de Mayo. El nuevo canciller, doctor Mario Amadeo, anunció públicamente que a Perón se le darán todas las garantías de asilo y que podrá partir hacia otro país. El escritor Ernesto Sábato, integrante de la oposición a Perón, escribirá que esa noche, encontrándose en la provincia de Salta, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi como las dos indias que trabajaban tenían los ojos empapados en lágrimas. Y aunque en todos aquellos años, dice Sábato, yo había meditado en la trágica dualidad que escindía al pueblo argentino, en ese momento se me apareció en la forma más conmovedora. Pues, ¿qué más nítida caracterización del drama de nuestra patria que aquella doble escena casi ejemplar? Muchos millones de desposeídos y de trabajadores derramaban lágrimas en aquellos instantes, para ellos duros y sombríos. Grandes multitudes de compatriotas humildes estaban simbolizados en aquellas dos muchachas indígenas que lloraban en una cocina de Salta. Eso es lo que escribió Sábato en una carta. Sigue diciendo el autor, luego de la cita de la carta de Sábato. Los días pasaron
y Perón continuaba en la cañonera Paraguay. La Marina se oponía a que se marchara del país y se preparaba un plan para ingresar a la nave y asesinar a Perón. Finalmente Lonardi, que había prometido el ni vencedor ni vencido, cumplió con su palabra y el 2 de octubre la cañonera partió de Buenos Aires, río adentro, para encontrarse con el Catalina T-29, una aeronave anfibia que lo trasladaría hacia el exilio. Hasta allí va el doctor Amadeo, canciller argentino, quien intentará despedirse dándole la mano. Perón no aceptó. Era mediodía y vestía una campera color azul, pantalones de gabardina y una gorra con visera. Su rostro estaba serio, para no estarlo, ¿no?, en ese momento. En pocos minutos la aeronave iniciaba el despegue y se despedía del agua. Uno de los pilotos, el oficial Leo Novat, le entregó a Perón una buena cantidad de diarios argentinos de esos días. Mientras Perón exclamó: "Algún día sabremos demostrarle al pueblo la verdad sobre las infamias de las que ahora nos acusan". ¿Qué frase esa? Algún día sabremos demostrarle al pueblo la verdad sobre las infamias de las que ahora nos acusan. Comenzaba un largo exilio que duraría 17 años. A los pocos días, ya en Paraguay, recibió a un periodista norteamericano, quien le realizó una entrevista para la televisión norteamericana. Al final del reportaje, el periodista le preguntó qué pensaba hacer para retornar al poder. Y Perón le contestó: "¿Yo? Nada en absoluto". Se produjo un breve silencio y agregó: "Todo lo harán mis enemigos". Perón siempre decía: no es que nosotros éramos tan buenos, sino que nuestros enemigos eran tan malos que a nosotros nos hicieron buenos. Muy sabio el viejo, muy sabio el general. Pero mientras él estaba refugiado en la cañonera, como dije antes, él escribe una carta a modo de despedida a su pueblo, despidiéndose de su pueblo, que dice esto. Yo la leo tal cual está escrita. Despedida del general Perón desde la cañonera Paraguay. En estas horas tristes y amargas quiero dirigirme a mi pueblo, ese maravilloso pueblo mío, a quien estaré siempre unido y a quien estrecho hoy más que nunca contra mi corazón. Los sucesos pasados que son del dominio público de todos ustedes, no los considero una derrota a nuestro movimiento, ya que la revolución de origen militar y foráneo se debe a la inspiración de aquellos a quienes tantas veces hemos perdonado la vida, y quienes no pensaron en ningún momento en la sangre que han derramado o que han hecho derramar. Pero el tiempo, juez exacto e inexorable, ha de emitir su juicio al que me remito sereno y tranquilo. Y voy y lo miro con la frente alta, y la historia dirá si he sido un tirano. La traición no solamente hirió mi corazón, sino el del pueblo argentino, el auténtico pueblo en quien siempre he creído y seguiré creyendo. A ese pueblo le pido serenidad y cordura.
Más que nunca necesito a los obreros íntegros y vivos, de espíritu firme y de pecho de acero. Ellos son los únicos en la seguridad que da el ideal inmenso. El ideal inexorablemente triunfará para condena de quien trata de extinguirlo. Por mi parte, a quienes, olvidando la grandeza nacional para solo pensar en la ambición personal, siempre, como siempre, dejo librada el tiempo su última palabra. Lo único que no podré olvidar y perdonar es el ultraje de la que la señora Eva Perón ha sido objeto, por parte de quienes, olvidando los elementales principios de grandeza y sentimientos humanos, dejaron paso a su salvajismo, inconcebible en un país como el nuestro. Muchachos, la lucha es ardua, pero no importa. Una a una venceremos en todas las batallas. Yo creo profundamente en mi pueblo, en ese pueblo argentino capaz de todas las grandezas y de todos los heroicismos. En ese pueblo. Tranquilos, compañeros, basta de sangre y a luchar por la grandeza justa de las conquistas y derechos honradamente ganados. Que no está lejos el día en que el sol de la victoria vuelva a ser, como ustedes dicen, peronista. A todos ustedes, mis muchachos, los abrazo desde lo más profundo. A todos ustedes, mis muchachos, los abrazo desde lo más profundo. Y les digo, hasta pronto. Esa fue la frase de despedida de Perón. La vuelvo a repetir. A todos ustedes, mis muchachos, los abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Y les digo hasta pronto. Juan Domingo Perón. Esa es la carta que Perón escribió a modo de despedida a su pueblo. Espero que le haya gustado este video y que le haya resultado interesante conocer todo este material y la carta de Perón, un documento importantísimo. Si es así, si les gusta conocer más sobre nuestra historia y sobre la historia del peronismo, suscríbanse y sigan al canal. Así me ayudan a crecer y a difundir toda esta historia tan importante para nuestro país. De paso, me ponen un me gusta, que ayuda también a difundir y a crecer el canal. Si es así, si les gustó este video y esta historia, nos vemos en el próximo video, en el cual vamos a seguir profundizando sobre la historia de Perón, sobre su vida y sobre la historia del movimiento político que supo conducir hasta su muerte. Nos vemos, compañeros y amigos. Chau, chau.